Hola, bienvenidos sean, Dios me los bendiga. Qué grato poder estar nuevamente ahí donde tú me estás escuchando y saber que hoy el Señor va a hablarnos con este tema tan hermoso que es tratando con nuestros hijos. No te apartes porque el Señor tiene algo especial para ti hoy. Pero ahí donde estás, acompáñame, vamos a orar y entregar esta reunión, este servicio al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, por tu benevolencia. Enséñanos, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pues hemos estado navegando a través de la Escritura, conociendo ese hermoso concepto que Dios estableció llamado familia. ¿Cómo es que esa entidad que nació como familia, o se definió como familia en los cielos, nosotros lo podemos emular o repetir aquí en la tierra? Y de la familia pues aparece el concepto de un buen matrimonio, de cómo ser un buen padre y cómo cuidar nuestro hogar y defenderlo. Esto hemos platicado de cómo defender y cuidar nuestro bendito hogar. Y hoy vamos a hablar sobre esas criaturas que en algunos hogares pues ya crecieron, pero eso no quita el deseo de saber cómo poderlos dirigir a aquellos que todavía son dirigibles. Y si tú tienes hijos en casa, este mensaje también es muy apropiado para ti. Cuidando nuestros hijos, o cómo provocar que tener hijos bendecidos. Hemos visto que el concepto del matrimonio comienza de que esa pareja que Dios creó, macho y hembra o varón y hembra los creó, y Él los bendijo y se convirtieron en una entidad llamado matrimonio o el Adán de Dios, para que puedan sojuzgar la tierra y enseñorear sobre ello. Y Dios estableció funciones para que el hombre pudiera tener un hogar, poderlo proteger, poder trabajar en él, cuidarlo. Y a la mujer se le dio una función también particular, guardadora de la simiente. Entonces, ambos son muy únicos para poder dirigir a los hijos. Y es por eso que vemos que a ellos se les ha dicho, a los padres, que ellos tienen la obligación de llevar a estos hijos a la bendición. Llevarlos a la bendición. Bueno, Proverbios capítulo 1, versos 8 y 9 dice de esta manera. Acompáñeme. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y mire, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Bueno, entonces, el padre es el que pone en un hogar las normas, es el que pone las instrucciones. Oye, papá y mamá también, porque estamos viendo época donde el padre ya no quiere tomar su rol y le dice a la madre, no, hazte tu cargo, pon tú la instrucción en la casa. No, es el padre que tiene que dar esa, llamémosle, como dice aquí, esa proyección de cabeza. Por eso dice, adorno de gracia a tu cabeza. Y la madre es la que lleva a los hijos o dirige a los hijos a esa instrucción y lo hace notorio para que el padre, para que los hijos entiendan que el padre es quien tiene la cabeza o la instrucción o el que da, por ejemplo, todo el normativo de un hogar. Y por eso es que es collares a tu cuello, porque es como decirte, gira, el cuello es el que gira, dirige la cabeza hacia dónde, hacia alguna instrucción o una dirección específica. Entonces, poder hallar esa
combinación de una padre y una madre dando instrucción y dirección pueden provocar hijos súper bendecidos, hijos que sean, yo le llamaría, agradables al hogar. ¿Sabes? Estamos viendo una época bastante conflictiva en el sentido de que los medios virtuales se vuelven casi los que le dan la instrucción a los hijos. Y muchos de esos le dan hasta la dirección a los hijos. Ahorita recuerdo que creo que fue el año pasado o en estos meses, salió como un movimiento a través de las redes provocando que los hijos que los jóvenes, más bien dicho, los jóvenes hicieran bromas con sus compañeros, tú te inclinas y uno está del otro lado y lo empuja y el otro cae de espaldas o le mueve los pies, de modo que caiga de bruces. Pero lo trágico es que en una de estas experiencias, uno de estos muchachos falleció. Pero así vemos que ¿quiénes son los que instruyen o dirigen a tus hijos? ¿Verdad? Y aquí es la esencia de este mensaje. Hoy yo le pido a Dios que Él nos dé la sabiduría para poder entender y poder comprender a nuestros hijos y llevarlos al propósito que Dios tiene. Bueno, entonces, para entender esto, tenemos que recordar cuál es el propósito del matrimonio. Malaquías, capítulo 2, verso 15, dice de esta manera. No hizo el uno, o sea, el matrimonio, ya no serán dos, sino una sola carne, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? El objetivo es que sean uno en el espíritu. ¿Por qué? Y aquí es donde viene el objetivo del matrimonio. Porque buscaba una descendencia para Dios. Esto es, hay otras versiones que dicen porque buscaba una simiente divina. O yo lo podría parafrasear porque buscaba hijos, que los padres puedan presentarle al padre hijos con carácter de reino, hijos que tengan una identidad cristiana. Entonces, ellos lo van a poder ser si ellos cuando miran para arriba, miran a un par de padres que están unidos en el espíritu y que caminan bajo un acuerdo donde uno da la instrucción y el otro da la dirección. Bueno, cierra este verso, guardaos pues en vuestro espíritu, guarden esa unidad espiritual y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Realmente la infidelidad puede romper este vínculo que hemos estado hablando en este día. ¿Quieres hijos que sean como saetas, como flechas en la aljaba del valiente? Así lo dije el Salmo 27. Hijos que tú puedas direccionar y lanzar hacia el blanco, hacia el éxito, llamémosle así. Dice que tienen que estar en manos de un valiente. Eso obliga a que los padres tienen que tener la valentía, deben de tener el carácter aguerridos para poder enseñarles a los hijos que la obediencia, la honra a los padres es un mandato. Y esto se enseña desde que son muy pequeños, desde que están prácticamente en brazos. Se les enseña que papá y mamá son una autoridad. Y esto es algo que el Señor siempre quiso establecer, inclusive como un mandamiento. ¿Se ha oído de los 10 mandamientos? Bueno, no solo son 10. Están registrados más de 613 mandamientos, o mandatos de Dios o instrucciones. Pero los 10 mandamientos, que son como decirte los claves, uno de estos dice de esta manera:
Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, hay una gratificación al que honra al padre y a la madre. Es más, Pablo, cuando habló de esto en el libro de Éfeso, él lo amplió diciendo que esa gratificación es una bendición. Él lo amplió de esta manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, o sea que es un mandato, pero tiene promesa de bendición. Y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí ya está hablando de longevidad, pero no es solo de tener vida bios, sino que tengas buena vida. Imagínate, poder desear que nuestros hijos tengan buena vida sobre la tierra. Y ellos pueden tener buena vida, porque ¿cuántas veces yo no oro por familias cuando, por ejemplo, caso a una pareja, le digo a los padres que se acerquen alrededor de cada uno de sus hijos respectivamente, y que cuando ellos declaren o decreten, pongan sus manos sobre ellos diciendo que lo que ellos no tuvieran sus hijos lo puedan tener mejor, que aquello que ellos les hizo falta, que ellos nunca les haga falta, que esa vida en abundancia que tal vez ellos tuvieron o que ellos pasaron, que sus hijos los hijos la puedan festejar o tener. Y esto es como decir larga vida sobre la tierra. ¿Cómo sucede eso? Si a los hijos se les enseña, oye, si a los hijos se les enseña a honrar a papá y a mamá, ¿verdad? Y esto, pues, es un concepto, es como cuando se les enseña a su higiene personal, lavarse los dientes, a ducharse, a cambiarse las ropas, a ordenar su dormitorio. Pues, Señor, enséñanos, danos la sabiduría para que ellos digan, tú vas a poder honrar a papá y a mamá. Y uno dice, ¿y cómo los puede honrar? ¿Cómo enseñarles a ellos la honra? Bueno, es el verso que sigue anteriormente cuando dice la obediencia. Una forma en que los hijos pueden honrar a sus padres es si ellos son obedientes a ellos. Dice este verso: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Oye, en el Señor, porque esto es justo. ¿Por qué es tan importante que usted le ponga atención a este verso? ¿Por qué en el Señor? Porque si un padre impone una orden a un hijo para hacer algo que no sea agradable a los ojos del Señor, entonces definitivamente esto le puede perjudicar la vida. Si un padre le está enseñando modales a un hijo que no son dignos de un creyente, obviamente un hijo no está obligado a obedecer esto porque realmente no es en el Señor. Obedecer en el Señor es como que si la orden saldría de la boca de Dios. E incluso dice, porque esto es justo. ¿Por qué? Porque es justo para Dios decirle o darle a los padres, decirles, bueno, ustedes van a ser mi portavoz. Ustedes van a dar instrucciones que salen de mi corazón por medio de lo que está registrado en la Escritura, para que tus hijos tengan una buena y larga vida. Entonces, la obediencia se convierte en algo muy especial. Y sabes que incluso, por lo que estuvimos viendo hace un rato, así como cuando el matrimonio, que Dios cuando creó a Adán y Eva, dice que los creó a semejanza de Él. Entonces, una pareja que recibe la bendición de Dios, recibe la semejanza de Dios. Es como que recibiera su identidad. Entonces, si hay una infidelidad entre una pareja con su
cónyuge, lo que está diciendo es que se está volviendo desleal para con Dios, porque es como que si fuera una imagen de Dios, su semejanza de Dios. Entonces, de la misma manera, cuando Dios mira a un hijo que es presentado, incluso más si ha sido presentado por él, el anhelo de él es que sea representado ese hijo en una honra o en una obediencia. ¿Sabes qué? Tan delicado es este concepto que dice la Escritura que cuando un hijo, por ejemplo, venía y maltrataba a un padre o lo ofendía, realmente esa deshonra era penalizada o castigada. Digamos, en ese entonces, pues uno diría, pareciera que eran demasiado radicales, pero no lo mire desde el punto de vista de quitar la muerte, sino ponga su mirada en el punto de vista de que hay un castigo. Mire cómo dice Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Cómo puede uno maldecir? Pues primeramente con su boca. ¿Cómo puede uno maldecir? Pues, por ejemplo, haciéndoles un escarnio, robando o haciendo una maldad. Y realmente aquí dice morirá, pero yo lo que diría es que recibe una penalización. Incluso Éxodo 21:15 dice, y el que hiriere, eso ya es algo físico, a su padre o a su madre morirá. Realmente, aunque la Escritura pareciera, no, es que esto es muy a la antigua, dirá alguno. Es que antes eran muy radicales, pero no mira desde el punto de vista de que hay que matar a los hijos. No, mire el punto de vista de que aquel que maldiga o que hiera físicamente, realmente debiera ser penalizado. Debiera ser de alguna manera. Y ¿sabe qué es lo que más yo diría más me sorprendería? Es que si no hay un regaño o llamémosle un castigo de parte de un padre que ha sido maldecido o una madre o un padre que ha sido herido, yo creo que nadie se debería meter con un Dios vivo. Yo creo que Dios interviene. Entonces nadie quiere que algo suceda contra nuestros hijos. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarles a ellos desde pequeño a honrarlos. Y uno dirá, ¿y cómo hago, pastor, si mi hijo pareciera rebelde? Claro, él es rebelde porque él es rebelde. O sea, la Escritura dice que todos nacemos con la rebeldía ligada al corazón. Y esa rebeldía hay que tratarla. Obviamente en Cristo podemos ser enmendados, pero a los niños un padre puede ayudar a tratar esa rebeldía. Bueno, para que usted me pueda entender, vamos a leer un poco más acerca de esto en Proverbios 22:15. Dice de esta manera, léalo conmigo. La necedad o la rebeldía está ligada al corazón del niño, dice. Y aquí dice, la vara de la disciplina la alejará de él. Otra vez, no mire el concepto vara, porque ahorita hay otros medios para disciplinar. Pues la disciplina podría ser algo que, yo lo que digo es que si utiliza la vara, bueno, yo utilicé en una época paleta con mis hijos pequeños, pero tiene que ser algo que ellos lo puedan sentir, algo que ellos puedan diferenciar de que esto definitivamente esta es una disciplina, algo que me pueda sentir que definitivamente yo estoy siendo corregido. Y esto es porque únicamente lo hago por amor a ellos. Claro que lo amo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Mire cómo dice Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, todo que nace trae esa rebeldía en sí. Y eso es espiritual. Y nosotros en Cristo Jesús podemos hacerlos libres.
Pero la formación comienza cuando se les da a ellos, desde su nacimiento, algún tipo de corrección. Bueno, así lo dice el Salmo 58:3, dice, desde la matriz, oye, desde la matriz están desviados los impíos. O sea, todo que nace de matriz ya nace con esa rebeldía en su corazón. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Hablamos hace un rato que esto era algo espiritual. Y por supuesto, tenemos que tratarlo espiritualmente. El anhelo mío hoy es poder provocar que tú estés dispuesto a decir, yo quiero bendecir a mis hijos. Yo quiero hacerlos mejor. Entonces, si tienes que pedirle a Dios la sabiduría para que te ayude a poder proceder con algún tipo de corrección que los haga sentir la diferencia porque obraron mal. ¿Sabes qué dice el Proverbio 13:24? El que detiene el castigo, la corrección a su hijo, lo aborrece, dice. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano no es desde que se levante a las 5 de la mañana y empezarle a darle, no. Desde que él está en pañales. Bueno, tal vez un poco más grande, te cumple un año. O tal vez, bueno, es que yo he visto niños al un año que hacen cosas terribles. Pero cuando él pueda tener entendimiento de poder recibir el ardor de algo que es malo o algo que es bueno. Y que diga, yo estoy siendo corregido. Pero yo quisiera que le pusiera atención a este verso. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Tú aborreces a tu hijo? Claro que no. ¿Qué padre va a aborrecer a su hijo? Por supuesto que los amamos. Pero esa corrección es muy importante. ¿Sabes? Ahorita pues cualquier padre que tiene a su hijo pequeño lo pongo ahorita dudando, diciendo, ¿será que es necesario ese tipo de corrección? Si ahorita estamos viviendo en un medio donde existe las corrientes modernas de corrección. No le pegues a tu hijo. Yo no es que yo diga que andes con la paleta o la vara pegada al brazo, no, sino que el niño pueda entender por medio de algún vínculo que le duela, para que él sepa lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? ¿Sabes? Yo le digo esto a muchos y les digo, si tú no corriges a tu hijo para que pueda entender una autoridad que le impone algo, la vida le va a enseñar y va a encontrarse otro tipo de autoridades que van a tratar de gobernar su vida, y si él está muy rebelde, pues se va a encontrar en conflictos. Y ahí es donde encontramos, pues usted se pregunta, ¿de dónde nace o por qué cae en el corazón de todos estos jóvenes que pertenecen a estas pandillas? Y, por ejemplo, solo de recordar ahorita lo que pasó en El Salvador, pero tienen una cárcel donde albergan más de 20,000 pandilleros. Dice uno, Dios mío, ¿qué habrá en el corazón de los muchachos? Pues yo lo que creo es que el Padre lo que te está diciendo es, yo a quien amo, pues disciplino. Yo a quien amo, le ejerzo la disciplina porque le amo. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, recibimos una disciplina de parte de Dios como cristianos, y es porque Dios nos ama. Y Él dice, porque mi disciplina tiene fruto. Claro que la disciplina va a tener un buen resultado. Mire cómo dice Hebreos 12:11. Dice así, al parecer, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
¿Quién quiere disciplinar? ¿Sabe? Yo me acuerdo con mis hijos. Recuerdo que cada uno ha sido diferente. Tienen un carácter, el carácter de cada uno es diferente. Recuerdo que mi hija mayor, solo le decía, hoy te voy a tener que disciplinar. Y empezaban los alaridos, como que si ya le estuviéramos dando durísimo, ¿verdad? Es más, ella todavía a la fecha dice, según ella, nosotros los disciplinábamos con alambre espigado. Pero eso era porque era tan alaraca, decimos. Pero siempre se le disciplinaba. Mi segundo hijo, Josué, él tiene un carácter. Pero mire, yo me acuerdo cuando lo iba a disciplinar, se me quedaba viendo y me decía, discipliname, dame pues. Le daba y se quedaba callado, no decía nada. Le volvía a dar y nada. Y yo con mucho amor decía yo, no, le estoy dando. Después aprendí que a él le tenía que dar mejor uno, dos, pero duros. Porque de esa manera él empezaba ya a derramar su lágrima. Y yo después ya lo abrazaba y le decía, hijo, te amo en gran manera. Te amo y esto lo hago para que se convierta en ti un modelo que el día de mañana te sirva de bendición. No es una intención de romper un modelo de corrección moderno. No, creo que nosotros podemos ejercer algún tipo de corrección que le duela. En mi época pues era, bueno, en mi época yo creo que en mi casa tenían un cincho de este grosor, ¿verdad? Un cincho grueso, ¿verdad? De mi mamá, y lo tenían colgado en la puerta. ¿Verdad? Realmente todo esto tiene un fruto si uno lo sabe aplicar con amor. Por supuesto, hijos, aquel joven o aquel hijo que se deja disciplinar, téngalo por seguro que él lo que va a recibir es llamémosle, una enseñanza. Tal vez le va a doler. A veces sucede así en la vida. Uno tiene alguna situación que te duele y uno dice, Señor, déjame aprender de esto. Déjame aprender de esa prueba. Déjame aprender de esa tribulación. Déjame aprender de lo que a veces me sucede. Y entonces con los hijos tenemos que enseñarles que lo que nosotros estamos haciendo por ellos es porque les amamos. No tiene por otro sentido. Entonces, que ellos puedan entender que la obediencia se convierte en una bendición. Si nosotros logramos provocar que ellos desde pequeños miren a sus padres como una autoridad digna para ser obedientes, no es de que tú te conviertas ahora en el máximo rey, no. Ellos van a poder ser obedientes a sus maestros, van a poder ser obedientes a las autoridades, inclusive van a poder ser obedientes a un mandatario y no hablar mal de él, ¿verdad? Y no ponerse a manifestar, a hacer pues revueltas porque no me parece este mandato, ¿verdad? Creo yo que el Señor nos puede enseñar a aprender a esperar en Él, porque el Padre eso nos pide, que sepamos verlo a Él como un Padre, y que si Él, el Padre, Él es un buen Padre, y si el buen Padre nos da un mandato, es porque el mandato tiene una promesa de bendición. Diga conmigo, si obedezco a mi Padre Celestial, yo recibo una bendición. Entonces lo mismo sucede con nuestros hijos. Si yo le enseño a nuestros hijos a ser obedientes desde pequeños, ellos van a recibir una bendición. ¿Por qué? Porque escuchan mandatos con promesa. Eso es lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, verso 40. Mire cómo dice la escritura. Así pues, guardarás
sus estatutos, aquí le está hablando al pueblo, que es hijo de Dios, y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien. Y si uno obedece esos estatutos, tenga por seguro que los que vienen atrás también. Que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Muy parecido al mandato que vimos. Pero debemos de entender que un anhelo del Padre es que nosotros podamos disfrutar la longevidad. Para Dios debe ser un gusto enorme aquel que anhele vivir mucho tiempo para Él. Debe ser algo lindo, ¿verdad? Para un padre ver así a sus hijos. Dichosos aquellos, Señor, que te hacen caso. Igual yo diría, dichosos aquellos padres que tienen hijos, que han formado hijos en obediencia para con los padres. ¿Qué hago? Dirá alguno, si ya tengo mis hijos grandes. Yo recibí el evangelio ya grande, ya mis hijos, e inclusive algunos ya están fuera de casa. Bueno, mira, mientras que tú seas la cabeza de tu hogar, tú puedes darle un nuevo giro a tu casa con nuevas convicciones, certezas. Y todo aquel que te llegue a visitar, cuando lleguen tus hijos, que ellos miren que ahora tú eres un hijo de Dios. Un hijo que se rige bajo los mandatos que Dios establece. Un hijo que está dispuesto a amar a Dios por la disciplina y la instrucción que recibe de Dios. Y ten por seguro que estos hijos pueden ser que lo entiendan y llega un momento en que digan, yo quiero aprender más de esto. Pero si esos están fuera de casa, pero si ellos están en casa, pues lo que te queda es prácticamente lo que Pablo terminó diciéndole a ellos en Efesios 6:4. Y decía de esta manera: en cuanto a ustedes, padres, no estén siempre regañando. Imagínense, no estén siempre regañando. O sea, da la impresión que han de ver padres que solo se mantienen vociferando y castigando a sus hijos, con lo cual pueden provocar en ellos ira y resentimientos. Me gusta esta versión de Arca Fernández. Más bien críenlos en amorosa disciplina cristiana, mediante sugerencias y consejos piadosos. Qué hermosa esta forma de interpretarla, ese verso. Pero yo te digo, padre, tú estás en casa. Vuélvete ahora un padre que se soporte, que hable de las instrucciones que recibes de Dios. Y diciéndoles, miren, Dios me ha instruido, por ejemplo, que tenemos que participar de una reunión para adorarlo y bendecirlo y llevar a tus hijos para que ellos aprendan a la iglesia. ¿Sabes que en la iglesia hay unos sacramentos? Porque algunos dirán, mire, pero ¿y será que si hay que obligarlos a ir a la iglesia? No, tú puedes hacer de tu casa un altar familiar, pero el santuario, ese no se puede reemplazar porque hay sacramentos. El sacramento como por ejemplo el bautismo en agua. Tú no has hecho bautismos en agua, o hay sacramentos como la Santa Cena, tan delicado, tan hermoso, de tanto valor, ¿verdad? El sacramento como la presentación de niños, ¿verdad? Y de esta manera, también la unción, presentar una unción, todos esos detalles se enseñan si tú muestras que recibes instrucciones. Entonces, si tus hijos miren que tú eres alguien que está también solícito a ser obediente a instrucciones espirituales, ten por seguro que ellos pueden llegar a tener ese mismo estímulo y ser ellos obedientes y ser ellos hijos que puedan responder a un padre, porque mira a un padre obediente. Aleluya.
Qué lindo, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Esto me hace meditar y me hace pensar que todos tenemos diferentes formas de cómo fuimos criados. Pero eso no quiere decir que esa crianza haya sido la correcta. Incluso tú no puedes decir, es que así crió mi bisabuelo a mi abuelo a mi papá, y mi papá así me crió, así voy a criar a mis hijos. Si está amparado con la Escritura o tiene ese fundamento de hacerlos creyentes, hombres de bien para el reino de Dios, pues podría funcionar. Pero no necesariamente lo que tú traes puede ser lo mejor. Lo mejor es, Señor, ayúdame a tener la sabiduría para poder ser alguien que pueda instruir y poder darle a mi esposa y para que nuestros hijos puedan tener una dirección que te encuentren, oh Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Celestial, en todo sentido. Para finalizar este servicio, yo hoy quiero orar por tus hijos y quiero bendecirlos. Quiero que sepas esto. Yo estoy convencido que estamos viviendo los últimos tiempos. Estoy convencido que de repente puede aparecer el Señor en las nubes. Y hay tantas evidencias que hablan de que eso ya va a suceder. Yo siempre hablaba hace 40 años, hablaba de estar como un mosaico de piezas y que hay que como un rompecabezas que se están enmarcando. Yo ahora veo que ese mosaico está casi completo, o sea, me sorprende cómo es que han casado todas las piezas. Y una promesa que hay en la Escritura acerca de esto es este verso. Y yo quiero declararlo y quiero profetizarlo para tus hijos, tú que me estás escuchando. Dice Hechos 2:17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre. Créalo, estamos viviendo los últimos días. Estamos viendo cómo la unción está cayendo. Y profetizarán sus hijos y sus hijas. Jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Yo veo que nuestros hijos podemos declarar hoy que puedan ser portadores de palabras que hablen de las promesas de Dios, que hablen de lo que Dios tiene. Hijos que puedan profetizar y declarar en el nombre del Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos, solo donde estás. Si quieres, ponte de pie y levanta tus manos y declara ahí conmigo. Señor, yo declaro que mis hijos serán enseñados por ti y que en estos últimos días ellos se levantarán como si fuera tu boca. Dilo, como si fuera tu boca. Yo declaro que mis hijos van a profetizar, que sean portadores de las promesas de Dios, de los secretos de Dios, y que muchos serán bendecidos por sus vidas. Ahí donde estás, quiero bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hogar que está aquí. Bendigo, Señor, a cada uno por nombre. En el nombre de Jesús, bendigo a ti, cabeza de casa. Bendigo tu vida, bendigo el hogar que ustedes gobiernan. Y bendigo, Señor, la dirección que le puedas dar a tus hijos. Y si tú eres un hijo que estás aquí, Señor, en el nombre de Jesús, pon en él, Señor, un espíritu para que sea una persona dócil y que esté dispuesto a ser obediente a sus padres. De esta manera, Señor, que la unción caiga sobre ellos. Y por último, si tú sabes que tal vez tu hogar se ha estado tal vez hasta separando, dividiendo o alejando de Dios, hoy es un día para decirle, Señor, ayuda a poder volver a recuperar los lazos de amor entre todos, lazos de hermandad, lazos de unión,
Y ahí donde estás, si tú eres uno de esos, solo repite conmigo y di así. Repite conmigo: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre, en el nombre de Jesús, si hay uno de los que me está escuchando que tiene un hogar que está dividido, golpeado, en el nombre de Jesús te ruego, Espíritu Santo, ahora restaura relaciones entre parejas, relaciones entre padres e hijos, y de esta manera, Señor, que podamos ver tu cercanía prontamente. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga y el otro domingo los vemos.